Buen día. Bueno, vamos a continuar hoy con el tema de la vez pasada, que era, estábamos acompañando a Heidegger en lo que él llama rehacer el camino de la metafísica, porque justamente para él eso es el pensar. Pensar vendría a ser como rehacer el camino. Entonces habíamos visto cómo el ser era interpretado por los griegos, por el cristianismo, y luego había desembocado en una interpretación de la modernidad que, en razón de nuestro tema, es lo que más nos interesa. Heidegger comienza señalando la diferencia entre el percibir griego y el representar moderno. Bueno, pues bien, ¿cuál es esa diferencia? Nosotros habíamos visto la vez pasada cómo el griego primitivo, primero, digamos, entendía al ser como aquello que aparece, que brota, que nace, los animales, los hombres, pero también las obras de los hombres, mientras que en la modernidad el representar importa llevar ante sí lo otro, pero como algo puesto, y establecer con él una relación de dominio, por lo cual el mundo pasa a ser representación. Y aquí lo nuevo es que el hombre adopte esta posición que supone el dominio como propiamente decidida por él. Ahora bien, el hecho de que el mundo llegue a ser representación es el mismo proceso por el cual el hombre pasa a ser subjectum, o es subjectum. Subjectum es la palabra de la cual deriva sujeto. Y ahora, fíjense ustedes, subjectum, que es lo que yace por debajo, lo que yace por debajo de ciertas propiedades. O sea, cuanto más el mundo está a disposición como conquistado, cuanto más objetivo parece el objeto, tanto más el sujeto adquiere supremacía y tanto más se transforma la contemplación del mundo en una doctrina del hombre o en antropología, porque el hombre está en el centro de toda la concepción, lo cual es justamente lo propio de la modernidad. Y aquí Heidegger se hace la pregunta, ¿cómo es que se llega a que lo subjetivo domine? O sea, ¿cómo se da ese paso tan paradójico por el cual lo que no era más que un subjecto, un sustrato de cualidades, domine sobre el resto? Y la respuesta vendría a ser que hasta Descartes lo existente es, en tanto sujeto, algo que se halla ante uno y como tal yace como fundamento de sus propiedades. Esto hasta Descartes. El cambio consiste en que con Descartes el hombre pretende un fundamento de verdad que descanse en sí mismo, en el sentido de certidumbre. Recordemos que la manera como se entiende el ser es también la manera como se entiende la verdad. Ahora, se quiere que esa verdad se sustente sobre sí mismo, que sea certidumbre del sujeto. ¿Y cómo se impone esa pretensión? Bueno, pues ella proviene de aquella liberación del hombre de la verdad revelada y de la doctrina de la Iglesia, para atenerse en cambio a la legislación que él mismo se da. Entonces, lo que va a surgir como obligatorio en este caso es la razón humana y su ley que ordena e instituye al ser objetivo. Dice, ¿qué es el objeto? Descartes, como más tarde Kant, no duda de que el ente sea real, o sea, que ese objeto que nosotros vemos sea realidad. Pero queda, sin embargo, la pregunta de qué entiende por real. Y para él, para la modernidad, lo real es lo representable en el representar de ese sujeto que quiere asegurarse la certidumbre del resultado de su investigación y por lo tanto la conquista y el dominio.
de manera que él pueda ser amo del mundo. El método entonces adquiere un peso metafísico, porque ahora método es el nombre del proceder del conquistador. Ahora, a diferencia de lo que ocurría con Protágoras, que decía Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Igual va a decir la modernidad, pero con un sentido diferente, porque para Protágoras quería decir que el hombre era la medida de todas las cosas porque había un límite y él era consciente de su límite. Hasta ahí podía conocer. Si ahora en la modernidad se arroga la pérdida de todo límite del representar y para conducirlo a la certeza que se sostiene sobre la autoconciencia del sujeto. Recordemos ahora un poco el planteo de Descartes. Descartes quiere dudar de todo y quedarse con algo que sea indubitable. ¿Para qué? Para lograr un conocimiento, una idea clara y distinta, que nada lo oscurezca. Entonces lo real para él es aquello que es cierto porque tenemos de él una idea clara y distinta. O sea que se trata de una certeza que remite al sujeto y que éste se asegura a través del método, porque si un método riguroso está todo bien. Entonces el objeto deviene de esta manera correlativo al sujeto, constituido por esa certeza que el sujeto tiene de él. Y la verdad se convierte en certeza como propiedad del intelecto. Esta identidad del ser de las cosas y la certeza del sujeto se comprende si se piensa como la ciencia y la técnica determinan el rostro del mundo en la edad moderna. El hombre en realidad piensa que el ser de las cosas depende de él. Y así, de esta manera, transforma el mundo en su producto. Y así parece entonces que la reducción del ser de las cosas a la certeza del sujeto tiene carácter de una toma de posesión y una reducción del ser a la voluntad del sujeto. Ahí vemos nosotros entonces cómo entiende la modernidad el ser. Depende de la voluntad del sujeto. Y esto no era así en la antigüedad. Por lo tanto, vemos cómo, en qué grado la filosofía entendida como metafísica, ya con Platón, es determinante de la constitución de las ciencias modernas y de la técnica. En este contexto de la modernidad, la técnica vendría a ser el fenómeno que expresa el desplegarse y el cumplimiento de la metafísica. O sea, el punto al cual va a desembocar la metafísica. Y el hecho de darse el ser como voluntad de dominio corresponde como la otra cara de la figura la técnica moderna, que da al mundo esa forma que se llama organización total. La técnica, dice Heidegger, es el último paso en la eliminación de la diferencia residual entre la cosa y el conocimiento que se tiene de ella. O sea, del ser ya no queda nada, solo están los entes que el sujeto transforma en objeto como testigos del hombre, productor y organizador. El tema atraviesa casi toda la obra de Heidegger. Hasta aquí me he referido especialmente a la época de la imagen del mundo y a Cartas sobre el humanismo. Pero la cuestión de la técnica específicamente es tratada en un trabajo breve titulado La pregunta por la técnica. Allí se expresa justamente en ese peculiar estilo que yo diría poético y aborda el asunto desde su raíz. Y arranca Heidegger con la misma definición. Dice que la definición instrumental de la técnica dice que es un medio para un determinado fin. Y esto vale tanto para la técnica en su sentido griego que refiere a lo artesanal, como para la técnica moderna. Pero esta definición,
aunque correcta, no es sin embargo verdadera. Va a agregar Heidegger que debemos preguntarnos qué es lo instrumental mismo. Lo instrumental es un medio, es algo que produce efectos, o sea, una causa. Y que es ocasionar es el traer ahí adelante, traer al desocultamiento poniéndolo delante. Lo mismo que los griegos llamaban aletheia y nosotros verdad. Acá yo quiero hacer una aclaración, que por ahí ya la he hecho, pero la vuelvo a hacer, que la palabra aletheia, por una parte puede ser, como hace Heidegger, traducida como desocultar o desocultamiento, pero también aletheia es desolvido, o sea, algo que nosotros, el conocimiento para Platón era desolvidar. Hay un mito al cual se refiere Platón y que yo cuento en la primera parte cuando hablo de los griegos, que habla de las almas caídas. Las almas caídas al caer pierden el conocimiento. Entonces, la manera como Platón entiende el conocimiento es como un desolvidar, porque antes ya se tenía, cuando estaban en el topos Urano, viviendo con los dioses. Y en Heidegger tenemos siempre la idea de la verdad, ya no como desolvido, sino como desocultamiento, que vendría a ser algo semejante. Ahora bien, es estar ahí adelante, ocasionado, ¿no? Es el modo de aparecer de lo que brota en la naturaleza, lo que nace, como decíamos antes, pero también de lo fabricado en la artesanía. Tanto tecné, que es digamos, la raíz de la palabra técnica, como episteme, que más indica un saber científico, son nombres para el conocer, o sea, el ser entendido en algo. Y conocer es sacar de lo oculto, pero este no es el sentido de la tecné moderna, porque la técnica moderna es un hacer salir de lo oculto, pero no en el sentido de traer ahí adelante, como para los griegos, sino en el sentido de provocación, pues exige a la naturaleza suministrar energía que pueda ser extraída, almacenada. Y aquí Heidegger hace casi una comparación entre lo que era el cultivar originario del labrador, que era como un cobijar, la semilla, el fruto. Y ahora, en cambio, la modernidad, el cultivo no tiene ese sentido de cobijar, sino más bien de encargar, emplazar a la naturaleza. La provoca a promover otras cosas e impulsar hacia una máxima utilización con el mínimo gasto. Él describe así, de este modo: la energía oculta en la naturaleza es sacada a luz. Luego se la transforma, se la almacena, se la distribuye y luego va al consumo. Y Heidegger va a colocar el completo proceso bajo la rúbrica de la furia del solicitar. Él lo llama la Gestel. Esa palabra Gestel alemana, en su origen vendría a ser como estantería para libros o esqueleto, pero él la entiende como una estructura de emplazamiento. Y esta estructura de desplazamiento, que es la Gestel, significa el modo de salir de lo oculto que prevalece en la esencia de la técnica moderna, que consiste justamente en exigir, demandar a la naturaleza que dé, que proporcione fuerza. Pero al fin, en ella, el hombre no es libre. El hombre es libre, dice, cuando se convierte en alguien que escucha, pero no es un oyente sumiso y obediente. Porque la libertad se emparenta con la verdad, que justamente es
acontecimiento de hacer salir del oculto. Y ese salir del oculto viene siempre de lo libre y lleva a lo libre. La técnica entonces, en tanto una manera particular de hacer salir del oculto, vendría a ser como el destino de nuestra época. Y frente al destino, es poco lo que uno puede hacer. Frente a ese destino, dice Heidegger, no hay que encerrarse en un impulsar la técnica de un modo ciego, como si fuera lo máximo, ni lo que es lo mismo, en un rebelarse inútilmente contra ella y condenarla como obra del diablo. Al contrario, si nos abrimos de un modo propio a la esencia de la técnica, nos vamos a encontrar en un modo libre, vamos a ser libres, vamos a producir con la técnica una interpelación liberadora. En el fondo lo que dice Heidegger es que lo que hay que hacer es pensar, o lo que es lo mismo, preguntarse por la esencia de la técnica. Y aquí nuevamente vemos cómo el pensar ligado a la pregunta, y a la pregunta por la esencia. Ahora bien, el estado de desocultamiento, en el que se muestra todo lo que es en la técnica, ¿no?, que vendría a ser como un destino, alberga el peligro de que el hombre se equivoque con eso que se ha desocultado, que lo malinterprete. O sea, que este hombre que está a punto de despeñarse, se pavonea, sin embargo, como señor de la tierra. Y cree estar plantado en su esencia, afirmado en su esencia, pero no lo está, está en esa estructura de emplazamiento. Por otra parte, sin escuchar otros modos posibles de estar. Y aquí lo peligroso no es la técnica, o sea, los efectos mortales de las máquinas, sino la esencia de la técnica como una forma destinal del hacer salir de lo oculto, que le niega al hombre un salir de lo oculto más originario, más libre. Y aquí Heidegger va a citar los versos de Hölderlin, poeta romántico alemán, del cual él admiraba mucho, estimaba mucho, que dice: pero donde está el peligro crece también lo salvador. A lo cual es posible preguntarse, ¿cómo es que en esa gestel, o sea, en esa estructura de emplazamiento que es peligro, en tanto amenaza con arrastrar al hombre al solicitar, a la furia del solicitar, como una única forma de salir del oculto, o sea, de lograr la verdad, y así empuja al hombre a abandonar su esencia libre, puede hallarse la salvación? Y desde la óptica misma de Heidegger podemos responder: en la medida en que atendamos a la esencia de la técnica y no a la técnica. Porque salvar, entre comillas, debe entenderse en el sentido de ir a buscar algo y conducirlo a su esencia, lo cual no se puede producir de una manera inmediata. Debemos preguntarlo por lo más originario. Mientras presentemos a la técnica como un instrumento, seguiremos pendientes de la voluntad de adueñarnos de ella. En cambio, lo que tenemos que hacer es dirigir la mirada a su esencia como acontecimiento, o sea, como un modo histórico de desocultar, como un hecho destinal, algo que nos vino como destino. O sea, ni adhesión a crítica ni satanización, sino un permanecer en el pensar de la esencia en tanto destino. Y Heidegger, para finalizar, se va a preguntar si es posible una superación de la metafísica. Es decir, poder salir de ese lugar en que hemos desembocado a partir de una particular manera de entender al ser.
Pero esto lo vamos a dejar para la próxima, porque tiene muchas aristas. En la próxima vamos a tratar este tema y también la interpretación de Heidegger sobre Nietzsche a propósito de la metafísica, de la historia de la metafísica. Bueno, hasta la próxima, y les recuerdo nuevamente que me den likes, que hagan comentarios, preguntas también, que yo las voy a responder aquí en el YouTube, que me busquen en Instagram, Facebook, y también que consulten la página web Los Caminos del Habla, donde dejo textos, y próximamente voy a dejar uno sobre Heidegger, que lo voy a anunciar oportunamente. Bueno, aquí los dejo y hasta el próximo encuentro.